Bueno, como les decía, vamos a ver este proceso de la reanimación hídrica en el paciente gran quemado por arco eléctrico, fundamental como tal en el primer contacto que vamos a tener dentro de nuestra área hospitalaria y el proceso que vamos a realizar. Como tal, enfocándome en la parte de segundo nivel, donde vamos a tener este contacto como tal este paciente, y lo que tenemos que realizar con él, obviamente, en sus procesos interactivos que tenemos el primer contacto, ya que pues, obviamente es un poco complicado la atención del paciente gran quemado por arco eléctrico para empezar a identificarlo, si es un arco eléctrico lo que está pasando con él, y sobre todo llegar a la conclusión de cuánto es el porcentaje de superficie corporal quemada, que muchas veces es lo que llegamos a tener algunos detalles con este tipo de pacientes. Bueno, vamos a llegar a algunas definiciones. Bueno, ya creo que han llegado por ahí algunas definiciones del paciente gran quemado, dentro de los cuales podemos ver que hay obviamente ya los mecanismos o las fuentes de las quemaduras que van desde arco eléctrico, obviamente químicas, y obviamente llegando por ahí a incluso ya las biológicas, que ya dentro de los algoritmos del paciente quemado nos habla de las quemaduras biológicas, hablando específicamente de algunos reptiles, algunos seres vivos, específicamente, bueno, algunas medusas, que pueden provocar algunos de estos tipos de quemados. Sin embargo, nosotros vamos a enfocar, como les decía, las lesiones por electricidad, independientemente de la fuente que nos vaya a generar esta electricidad, fuente natural, fuente artificial, que son las que nos vamos a empezar a enfocar para poder empezar a manejar. Bueno, hablando de las corrientes eléctricas, pues nos dice como algunas definiciones que son en general, pues obviamente de muy poca extensión, pero de gran profundidad. Ese es el detalle, que bueno, podemos valorar físicamente al paciente, lo podemos ver una valoración inicial y bueno, las vemos pequeñas, ¿no? Y muchas veces no tenemos importancia. Sin embargo, el detalle de estas que son de gran profundidad, que dependen obviamente del voltaje y el tipo de corriente, así como la duración del contacto que tenga con este voltaje y con esta corriente. También va a depender mucho el daño que tenga de la resistencia del tejido y la conductancia del terreno en el que se encuentra, en el que se haya desarrollado el accidente eléctrico. No es la misma resistencia del tejido óseo con la resistencia del tejido de la piel o con la resistencia del tejido de los vasos sanguíneos. Todos tienen una resistencia, tienen una cantidad de conductibilidad y obviamente esto va a depender específicamente cómo va a seguir manejándose o el tipo de lesión y la gravedad que esto va a tener. Entendamos entonces por voltaje, que es la fuerza que permite el movimiento de electrones de un átomo a otra, y cuya unidad se va a medir en voltios. Entonces es importante conocer esto porque de ahí vamos a empezar a entender cuándo es alto voltaje, cuándo es poco voltaje, y todo va a depender de voltios, hablando que nos dice que bajo voltaje va a ser más o menos de 1000 voltios y es el tipo de accidente eléctrico más frecuente, obviamente en los niños, en los jóvenes, y que las quemaduras que se presentan en manos o boca debido al contacto directo con las tomas eléctricas en los hogares, y bueno, es la corriente eléctrica doméstica que manejamos normalmente. Entonces, este es obviamente bajo voltaje. Sin embargo, esto no impide o no nos dice que no vaya a ser grave esta quemadura. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Dependerá del tiempo que se encuentre en contacto con este voltaje. Puede que sea el bajo voltaje, pero si se mantiene 2, 3, 4 minutos en contacto con el mismo, obviamente las quemaduras o los daños van a ser mucho más severos y por consecuencia mucho más grandes. Hablando de alto voltaje, bueno, pues hablamos más de 1000 voltios, que son lesiones térmicas, obviamente por el contacto con líneas de alimentación externas. Pueden ser desde superficiales en la piel, obviamente lesiones profundas que comprometen ya sea músculos y órganos internos, y obviamente son frecuentes en accidentes laborales. Todos aquellos nuestros expuestos, obviamente son los trabajadores que tienen contacto con electricidad, los trabajadores de la industria de la electricidad, trabajadores de la construcción que en ocasiones se encuentran en azoteas, que se encuentran en edificios elevados y que por alguna razón o algún accidente logran tocar los cables de alta tensión y bueno, generan. Sin embargo, también las quemaduras de alto voltaje van a entrar lo que son la parte de un rayo, que van a hacer descargas eléctricas de alta tensión y amperaje, pero de corta duración, asociadas a alta mortalidad. La corriente masiva o unidireccional se dirige al suelo a través del cuerpo y bueno, obviamente son los accidentes naturales que pueden llegar. Si encontramos un espacio abierto completamente, una tormenta eléctrica, pues bueno, nosotros vamos a servir como conductor de esta corriente, va a aterrizar por nosotros y obviamente hasta llegar hasta la parte de la tierra, la parte del terreno donde nos encontremos. Sin embargo, es muy rápida, pero sin embargo es de alto voltaje y obviamente eso puede causar cantidades de lesiones también y gravedad del paciente. Entonces, volvemos a lo mismo.
las lesiones van a ir dependiendo del voltaje y del tiempo de duración. Pueden ser poco voltaje, pero mucho tiempo de duración. Pueden ser mucho voltaje, pero poco tiempo de duración. Entonces, al final de cuentas, de eso dependerá precisamente las lesiones. Ahora, todas las lesiones, el impacto por rayo, bueno, van a tener 6 mecanismos físicos que van a generar lesiones. Una es el golpe directo, una lesión por contacto, la lesión por cercanía, la corriente por tierra, corriente ascendente y el trauma contuso, que van a generar todo este tipo de lesiones durante una descarga eléctrica por rayo. O sea, todo esto puede pasar con el paciente, puede ser nada más el golpe directo, obviamente la descarga que puede ingresar independientemente de cuál parte podemos tocarlo, puede ser por la cabeza, puede ser por las manos, y bueno, este golpe directo que va a generar. Puede que esta corriente eléctrica, bueno, estoy cerca de un árbol y probablemente descarga en el árbol, y por la cercanía, pues bueno, me va a hacer el contacto que va a hacer y una lesión. Puede ser por la tierra, incluso puede que la corriente o lo mismo aterrice directamente al terreno, a la tierra, y bueno, por la conductividad que esté mojada, que exista lluvia, que existen estas condiciones, yo no estoy completamente aislado, por consecuencia voy a tener esa corriente conductiva, y obviamente puede ser que genere algún trauma por lanzamiento de la corriente, que me pueda proyectar esta misma corriente, y por consiguiente, bueno, puede tener un trauma contuso. Dice que en la piel se genera un signo típico en figura de Lichtenberg, que se caracteriza por presentar un patrón arborescente que desaparece las primeras 24 horas, y que bueno, este patrón es muy característico en estos pacientes quemados por rayo, y que vamos a ver este tipo de patrón en ellos. Son patrones arborescentes que nos dicen regularmente va a desaparecer en 24 horas, y es característico de las quemaduras por rayo. Entonces nos genera este patrón, y entonces es una manera de identificarlas que sí es una quemadura por rayo. Nos dice que algunas veces puede desaparecer en 24 horas, sin embargo, obviamente en algunos pacientes van a quedar algunas lesiones de la piel, van a quedar algunas lesiones dérmicas, y que bueno, son las que tendremos que empezar a tratar también conjunto con esto. A estas lesiones, obviamente, que tengamos con los pacientes, se va a generar la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues bueno, va a ser la oposición que genera un objeto al paso de la corriente a través de sí mismo. Unidad de esta resistencia van a ser los ohms, y la resistencia de cada tejido es directamente proporcional al grado de lesión. ¿Qué quiere decir? Que a mayor resistencia, obviamente mayor lesión. La piel es la primera barrera de paso corriente. ¿Qué quiere decir? Obviamente, si tiene mayor resistencia todos estos tejidos, a mayor resistencia, más tiempo va a tardar en poder conducir por estos mismos, y por consecuencia, pues bueno, va a tener una lesión mayor. Si tiene menor resistencia, la velocidad con la que va a transmitirse esa corriente eléctrica será menor, y entonces la lesión puede llegar a ser menor. También la humedad y la temperatura van a determinar su resistencia a la electricidad. Si está seca, es más resistente, mayor daño. Si está húmeda, conduce la resistencia, generando mayor conducción de corriente eléctrica, lo que provoca mayor posibilidad de muerte por electrocución. O sea, puede quemar, pero bueno, si está húmeda, va a poder conducir de mejor manera la electricidad, y esto va a generar, obviamente, que se desarrolle por todo el cuerpo, y bueno, puede generar mucho más daño, y obviamente la muerte, que ahorita vamos a ver cuáles son las partes que nos va a generar la muerte súbita en este tipo de pacientes. Entonces, para conocer la parte de las resistencias, bueno, vamos a manejar que los tejidos van a tener diferentes resistencias. Por ejemplo, los de menor resistencia, que son de 1500 ohms, nos habla que van a ser los músculos, nervios, vasos sanguíneos, que obviamente tienen agua, y electrolitos, que bueno, van a generar son mucho mejores conductores, y bueno, van a hacer que la electricidad obviamente se movilice mucho más rápido, se movilice mucho más fácil, y bueno, va a empezar a generar estos daños a la hora de resistencia. Va a haber una resistencia intermedia, lo cual es la piel seca, que tiene una resistencia a 5000 ohms, pero si está húmeda, disminuye esta resistencia a 1000 ohms, como dijimos, en menor resistencia. Depende de la humedad que vaya a presentar. También podemos tener lo que son los tejidos con mayor resistencia, que está arriba de 900.000 ohms, que vamos a hablar de huesos, grasa y tendones, tienden a calentarse y coagularse, y entonces aquí es donde empieza a tener daños mucho más severos el paciente. Dijimos una profunda, y llega a la parte de tejido óseo, tiene mucha más resistencia, entonces va a tardar mucho más tiempo en recorrer ese tejido, y por consecuencia, bueno, se van a calentar y obviamente se van a coagular, y vamos a generar daños mucho más severos en el paciente. Dice que es una relación entre el tiempo transcurrido y el flujo de corriente eléctrica, y su unidad, bueno, va a ser los amperios.
Nos habla de que 1 a 3 miliamperios hay un umbral de percepción, corriente continua, sensación de calor, el contacto, y obviamente la corriente alterna como hormigueo, y es la corriente que, bueno, regularmente tenemos por ahí en las casas domésticas, que sentimos ese hormigueo, que sentimos cómo se empieza a ver esa parte de calor al contacto, y empieza a ser eso, es de 1 a 3 miliamperes. Pero de 20 a 50 miliamperes hay contracciones a nivel de músculo, que así le llamamos como tal como tetania. Hay una parálisis de los músculos respiratorios a partir de estos procesos, y entonces ya empiezan a daños mucho más severos con nuestros pacientes. Por eso el paciente regularmente quemado por arco eléctrico, es importante con ellos la aplicación de toxoide tetánico, precisamente para evitar esos procesos de tetania y probablemente problemas respiratorios futuros por la parálisis de estos músculos respiratorios, que entonces aquí empieza ya las complicaciones del paciente por arco eléctrico, se hace su accidente, y empieza un paro respiratorio por la tetania o por la parálisis de estos músculos. De 50 a 100 miliamperios, bueno, empieza ya un proceso de fibrilación ventricular. Con 50 a 100 miliamperios el paciente puede empezar a fibrilar, y bueno, sabemos que la parte importante en la fibrilación es la desfibrilación como tal, desfibrilación temprana. Sin embargo, nuestros procesos o nuestros sistemas prehospitalarios en Latinoamérica, bueno, no están tan preparados para este tipo de circunstancias, y sabemos que es una de las partes fundamentales de la muerte súbita en el paciente. Más de 2.5 amperios, pues bueno, ya es una sistolia completa el paciente, nos llega a 2.5 amperios, y entonces el paciente va a tener una sistolia completa, y entonces diremos que empezamos nuestro proceso de reanimación como tal para poder revertir en estas circunstancias. Esto es lo que vamos a empezar a manejar dentro de nuestros procesos de la cantidad de miliamperios que tenga y los daños que va a generar. Durante el contacto como tal del paciente, Perdón, se me perdió el sonido. Decimos que duración del contacto, el grado de lesión y transformación de energía eléctrica a térmica son obviamente directamente proporcionales al tiempo en contacto con la fuente. A mayor tiempo de contacto con la electricidad, obviamente mayor será la gravedad de la lesión. Y bueno, no solo va a ser por electricidad, sino que simplemente el tiempo de contacto que empecemos a generar con la corriente eléctrica va a empezar a transformarse en otro tipo de lesiones de acuerdo a este tiempo. Estas lesiones, bueno, como tal la fisiopatología nos dice que las lesiones por quemaduras eléctricas se van a basar principalmente en 2 leyes. La ley de Ohms, que bueno, de la Ohm, perdón, que es la intensidad de la corriente eléctrica y es directamente proporcional, como dijimos, al voltaje e indirectamente proporcional a la resistencia del afectado. Y la ley de Joule, que es el calor que se genera por la corriente eléctrica, que es directamente proporcional a la resistencia tisular que presente el tejido que presente en ese momento en donde tenga el contacto. Son las 2 leyes que van a empezar a interactuar directamente en la fisiopatología de los pacientes con quemaduras por arco eléctrico. Ahora, hablando del mecanismo de lesión que vaya a tener nuestro paciente, van a ser 4 principales mecanismos. Va a haber un daño tisular directo, una alteración obviamente en el potencial de reposo de la membrana celular, generando obviamente contracción muscular, lo que dijimos, la parte de la tetania, a cualquier músculo estriado, va a empezar a generar esta alteración del potencial de la membrana de reposo, esta interacción que va a haber del intercambio iónico y obviamente la conductibilidad, y bueno, va a generar esta tetania. Va a haber transformación de energía, como dijimos, de energía eléctrica a térmica, y esto hablamos precisamente de la ley de Joule, en la cual hay una destrucción y necrosis coagulativa en los tejidos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, entre más tiempo yo genere en contacto con esa corriente, no solo va a proceder el proceso de electricidad, sino que se va a convertir en energía térmica, obviamente en calor, y entonces va a empezar a generar quemaduras ya externas por la lesión como tal del calor que va a generar. Hay lesión mecánica, obviamente esto va generado por los traumatismos causados por las violentas contracciones musculares. Se habla en algunas bibliografías que las contracciones musculares en pacientes con quemaduras por arco eléctrico pueden ser tan agresivas, pueden ser tan fuertes, que incluso se han descrito algunas fracturas en sus pacientes posterior a las quemaduras por arco eléctrico, que es lo que genera estas contracciones. Y obviamente la teoría de electroporación, que son alteraciones en las proteínas de las membranas celulares, alterando obviamente su función e integridad como tal de estas membranas. Y bueno, aquí entran precisamente procesos de membranas, específicamente por ahí de membranas renales, donde empieza a generar un daño dentro del proceso renal. Entonces, para empezar a identificar mi quemadura por arco eléctrico, tengo que conocer este signo que se conoce el signo de iceberg.
Se observa una quemadura pequeña en extensión sobre la superficie corporal del primer contacto. Nos dice que es puntiforme, en una gran lesión con tejidos profundos no evidente y signo comúnmente llamado signo de iceberg, que precisamente nos va a generar y nos va a dar la pauta para saber que es una quemadura por arco eléctrico, y lo vemos de esta manera. Nada más vemos una parte punteada, precisamente una parte por ahí ya coagulada, una parte completamente bien definida, y obviamente lo que nos presenta ahí es una profundidad. Entonces, ahí es donde empezamos a determinar que es una quemadura por arco eléctrico. Lo importante de esto, obviamente, es también buscar el punto de salida, y ahorita vamos a ver que el punto de salida tiene que ser una revisión exhaustiva del paciente, una revisión cefalocaudal, para encontrar el punto de salida. No es específicamente que entre en la mano y que tengan que salir en la parte del miembro inferior. O sea, tiene muchos puntos de salida y dependerán de muchas cosas que vamos a observar en un momento. Va a haber los tipos de lesión, bueno, van a existir 5 tipos de lesión por la corriente eléctrica, que bueno, va a ser la corriente directa, una quemadura por contacto como tal. El daño es térmico, el grado de lesión depende de la duración, frecuencia y resistencia y la magnitud de la corriente eléctrica, y eso va a ser precisamente como tal el primer daño que va a presentar el paciente, esta quemadura por contacto directo. Va a depender precisamente del tiempo que tenga el contacto. Sin embargo, aquí puede ser una quemadura por bajo voltaje. Sin embargo, vamos a ver que tardó mucho tiempo en contacto con exposición con el paciente, y obviamente eso genera este tipo de quemaduras. Entonces, también va a ser la gravedad del tiempo de contacto que tenga. Luego tenemos una lesión indirecta, que esto es por arco flama, o también conocida por flash, que son descargas disruptivas. La corriente eléctrica viaja por la superficie externa del cuerpo y entra en contacto con la piel húmeda o la ropa, y también la corriente inicia un recorrido con en un árbol, salta a un lugar menor resistencia y bueno, finalmente llega a la persona en la que va a tener contacto. Este tipo de lesiones, bueno, no son directas, sino, sin embargo, llegan a presentarse de esta manera. Los arcos, como dijeron, por chispa, por flash, que precisamente existe algún cortocircuito dentro de estos procesos de energía de alto voltaje, genera esta flama. Es una flama única, es una flama rápida, y bueno, vamos a empezar a presentar quemaduras ya por flama, pero pues obviamente creadas inicialmente por un arco eléctrico, además por una parte corriente eléctrica. Son mucho más rápidas las quemaduras, son por tiempo muy pequeño. Sin embargo, pueden ocasionar obviamente quemaduras de primero, incluso hasta de segundo grado, siempre y cuando nada más el flash. Si obviamente tuvo contacto también con la corriente eléctrica, después todavía de la quemadura por el flash o por la flama, también va a presentar la quemadura por la corriente eléctrica directa que haya tenido contacto. Va a haber lesiones electrodérmicas por arco eléctrico, pues el salto de electricidad entre las dos superficies que se encuentran cargadas eléctricamente y que no están en contacto. Sin embargo, a esto es lo que le llamamos precisamente un arco eléctrico que vamos a tener en nuestro paciente. A este proceso de arco eléctrico, bueno, lo conocemos precisamente en esto, no tienen contacto las dos superficies como tal, pero sin embargo, al mantenerse las condiciones de conducción adecuadas atmosféricas, bueno, se va a generar este arco eléctrico que va a brincar de un espacio de la corriente, obviamente, a otro espacio, y eso es un arco eléctrico. Las quemaduras, esto también va a depender del tiempo de contacto que tenga y obviamente el nivel de voltaje que vaya a generar ese arco eléctrico. Ahí, como podemos ver en la imagen, obviamente genera un arco eléctrico intencionado. Sin embargo, sabemos que ahí se encuentra completamente aislado la persona, que está preparado con todos los aditamentos necesarios, tanto guantes como calzado y así como ropa necesaria precisamente para aislarse, y es lo que evita que se generen las lesiones como tal. Sin embargo, estas personas son las que están mucho más expuestas, algunas otras personas, como dijimos, de la construcción, a este tipo de lesiones. Hay lesión por ignición, son quemaduras por fuego, que la corriente eléctrica incendia la ropa del individuo en algún objeto cercano y provoca una lesión mixta, obviamente cercana o de contacto. Y las mixtas, que bueno, son quemaduras generadas por contacto directo y por arco eléctrico, que nos van a generar mucha más gravedad todavía del paciente, porque bueno, les va a hacer una ignición o una quemadura de toda la vestimenta que tengo y todavía vamos a generar el daño por arco eléctrico. Este es un ejemplo de un paciente precisamente de unas quemaduras mixtas. Fue contacto, es un paciente que se dedica al trabajo automotriz. Obviamente, dentro de su trabajo automotriz, cuando tiene impregnación su ropa con combustibles solubles, flamables, lo cual, a la hora de tener el contacto con el arco eléctrico, obviamente se genera esta ignición y, bueno, generó todo este tipo de daños por quemaduras, tanto por arco eléctrico como obviamente por la parte de la ignición de la parte. Este es un paciente quemado, obviamente mixto, que bueno, aquí lo podemos ver que ya llegó precisamente con algunos procesos ya
acortonamiento, perdón, de la piel. Es un paciente que tardó aproximadamente 6 días en llegar con nosotros, estuvo tratándose por medio empírico, por medio de remedios caseros, llega con nosotros y llega con todo este proceso bastante delicado, y bueno, es un paciente que se tuvo que trabajar. Van a haber compromisos por sistemas dentro de este paciente que vamos a tener que empezar a trabajar, y uno de los sistemas va a ser el sistema cardiovascular. Las quemaduras eléctricas van a generar 2 tipos de lesiones a nivel cardíaco: lesión directa generando necrosis en el miocardio, obviamente asociada a las descargas de alto voltaje, e indirectas como arritmias cardíacas durante el proceso de la quemadura o incluso posterior a la quemadura. Ya dijimos que durante el proceso respiratorio va a generar un paro respiratorio por la parte de la parálisis de estos músculos, por la parte de la tetania como tal que va a pasar, y obviamente pues puede llegar a un paciente con una fibrilación ventricular y obviamente por consiguiente un paro cardiorrespiratorio en él. Va a haber daños en el sistema urinario. La falla renal es la complicación más frecuente en estos pacientes, por eso ya lo comentaba ahí la maestra anterior, la importancia de estar revisando los volúmenes urinarios, y no solo los volúmenes, sino también las características como tal de esto. ¿Por qué? Bueno, dentro de esto el resultado de depósitos de los túbulos renales de hemoglobina secundario a una destrucción de los eritrocitos, y la mioglobulina por destrucción tisular musculoesquelética, y bueno, esto va a hacer un daño renal. Obviamente a nivel musculoesquelético, por contacto de corriente eléctrica con músculos, se transforma, como dijimos, en calor, generando necrosis en zonas de contacto, generando la tetania, y bueno, todo esto va a generar mucho más daños en el mismo. Sistema nervioso es un sistema que va a ser muy dañado por este proceso, ya que pueden alterar tanto el sistema nervioso central como el periférico, del 80 al 86%. El tejido nervioso posee una resistencia eléctrica muy baja, lo que lo hace particularmente vulnerable a daño a las membranas celulares, porque obviamente va a recorrer todo este proceso eléctrico, va a tener esta conductibilidad y te va a generar este daño. El tegumentario, pues está de más decirlo, el sitio más común de contacto primario con la corriente eléctrica es la piel de la mano y obviamente la cabeza. Las quemaduras son indoloras, con color amarillo gris, deprimidas, con áreas multiformes, con necrosis a nivel central y obviamente múltiples o muy profundas en los puestos de contacto. A nivel gastrointestinal, lesiones por contacto directo, electricidad con las vísceras o secundario de estrés, como llamadas úlceras de Curling, y que bueno, puede haber una vasoconstricción también esplénica, lo cual ayuda obviamente a disminuir el flujo sanguíneo hacia los órganos principales, como obviamente cerebro, corazón y pulmón, dejando obviamente la hipoperfusión a este sistema, y otras hemorragias intestinales como hilo paralítico, trombosis mesenterica y o necrosis de páncreas, hígado y vesícula, que van a generar estas lesiones en el paciente por arco eléctrico. Bueno, entonces, a nivel cardiovascular puede pasar arritmias cardíacas, respiratorio, paro respiratorio por tetania, renal, fallo renal por todos estos procesos transmembrana, musculoesquelético, síndrome compartimental, que también es importante en estos pacientes y que puede presentar en cualquier momento, nervioso, obviamente isquemia cerebral, lesión medular, tegumentario, quemaduras de segundo o tercer grado, gastrointestinal, úlceras de Curling, y órganos de los sentidos. Bueno, puede también haber afectación en oídos, como otorragia o perforación timpánica, y ojos, que nos puede generar una catarata. Va a haber un choque eléctrico, que es una muerte súbita que dijimos por fibrilaciones, que llamamos choque eléctrico. Hay una descarga eléctrica de alto voltaje, y lo que va a provocar es un choque eléctrico, una fibrilación ventricular o una parálisis respiratoria de los músculos respiratorios, y obviamente una muerte súbita del paciente. Choque séptico y falla multiorgánica, que ya es secundario precisamente a los daños que vaya a presentar este paciente. Va a presentar todos estos procesos, obviamente infecciosos, daño multiorgánico por todo el proceso que generó, y bueno, va a generar un choque séptico o una falla multiorgánica por estos procesos. Entonces, son de las consecuencias, o son de las principales consecuencias por el arco eléctrico que puede llegar a fallecer a los pacientes. Lo importante es que les comentaba, buscar el signo de entrada y salida. No siempre va a salir en el pie, o sea, puede ser a donde le genera menor resistencia. Si yo tengo contacto con el arco eléctrico con la mano derecha y donde genera menor resistencia porque tengo contacto con una parte de tierra, es el brazo izquierdo, pues entonces va a ser de brazo derecho a brazo izquierdo, o puede ser de brazo izquierdo a pierna izquierda. Entonces no va a ser específicamente que entre en el brazo y salga en la pierna. Tiene que ver mucho en dónde le genera menor resistencia, en dónde está la mayor conductibilidad y generando mayor resistencia para buscarlo. Entonces, puede pasar que un paciente, precisamente encontramos aquí, que tenga una entrada del arco eléctrico precisamente por la parte cefálica a nivel cabeza, y bueno, vamos a empezar a buscar la parte de la salida donde se encuentra. Aquí vemos precisamente que tengo una salida por el brazo izquierdo y es lo que generó todos los daños. Entonces, es importante la revisión y la valoración inmediata de nuestro paciente.
¿Qué vamos a hacer entonces el manejo con este tipo de pacientes? Bueno, inicialmente debe trasladarse obviamente a un área segura, desvestir y tomar medidas preventivas, en este caso pensando en un prehospitalario, y bueno, nos dice que hay que aplicar protocolos de soporte vital avanzado en trauma, lo que es el ATLS, y bueno, indagar el tipo de accidente eléctrico, duración del evento y traumatismos asociados que pueda tener. Importante entonces a conocer, ya había comentado la maestra anteriormente, la regla de Parkland modificada, que nos habla de 4 mililitros de Ringer lactato, pues obviamente por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, hablando que debe ser las primeras 24 horas, el 50% las primeras 8 y el restante las 16 horas siguientes. Algunos protocolos nos habla que estas primeras 8 horas tiene que ver en el momento del contacto, en el momento del accidente, no en el momento que nosotros llegamos al área hospitalaria, es el momento que tiene el contacto o el accidente eléctrico. Sin embargo, en las quemaduras eléctricas nos habla que requiere mayor aporte líquido, nos habla de 7 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Aquí el detalle es que el paciente con gran quemado nos habla que no podemos estimar, obviamente nada más tiene punto de entrada y punto de salida, y si no tiene ningún otro proceso, ¿cómo estimamos la superficie corporal quemada? Nos habla que hay que empezar el paciente gran quemado por arco eléctrico con punto de entrada y punto de salida, vamos a catalogarlo como 50% de superficie corporal quemada, y entonces vamos a empezar a ajustar los líquidos en razón a volumen urinario, que debemos de tener por lo menos 1 mililitro por kilogramo por hora de peso en el paciente, y entonces vamos a empezar a acumular. Sin embargo, es importante entonces determinar que en algunos pacientes, para determinar la reanimación hídrica o son volémicos respondedores. Bueno, actualmente los protocolos nos hablan de un ultrasonido de vena cava, precisamente hacer una ecografía buscando la vena cava, buscar un índice de vena cava corta y entonces empezar a determinar qué tan bien está funcionando esa reanimación hídrica. Entonces, nos habla ya de empezar a meter, sí, los volúmenes que nos marca Parkland, los volúmenes que marca Parkland modificado. Sin embargo, hay que empezar a revisar al paciente qué tanto está respondiendo a ese volumen, qué tanto nos está yendo bien con él, y en base a eso ajustar los volúmenes. Yo puedo iniciar con un Parkland de 7, sin embargo, si empiezo a ver que en las primeras 6 horas empieza a responder bien el volumen y me empieza a dar datos de hipervolemia, pues entonces tendré que empezar a disminuir mi Parkland hasta mantener estos volúmenes. Obviamente, dentro de esos procesos nos va a empezar a entrar precisamente esta parte fundamental actualmente de la valoración del paciente en estado crítico, que es la insonación, tomando en cuenta que la insonación actualmente ya se nos habla que es el estetoscopio, el nuevo estetoscopio de enfermería en el paciente crítico, y el cual vamos a empezar a hacer todas estas valoraciones desde a nivel cardíaco, obviamente a nivel circulatorio, hacer la diferenciación obviamente de la precarga, obviamente buscar esas cargas, buscar a nivel hepático, obviamente a nivel renal, hacer ultrasonidos del renal y no olvidarnos de la clínica del paciente. Cuando hablamos de clínica, hablar precisamente de los datos de hipoperfusión con el paciente, los datos urinarios, la tegumentarios, los llenado capilar, todos estos datos que también nos van a dar precisamente indicadores de que si con el paciente estamos teniendo una adecuada volemia o estamos ya aumentando demasiado la volemia o nos estamos quedando atrás. Entonces, ya nos empiezan a dar muchas más variantes para poder determinar y poder evaluar adecuadamente a nuestro paciente con reanimación hídrica. Al final de cuentas, como enfermería ya es importante en las áreas críticas empezar a adueñarnos o empezar a empoderarnos con el uso del ultrasonido, con el uso de la insonación como tal, porque eso dependerá precisamente de la valoración. No podemos esperar hasta que yo tenga a mi paciente con un edema pulmonar o con estertores pulmonares para saber que ya estoy excediéndome de líquidos, sino tengo que empezar a hacer la valoración previa. Importante en la reanimación hídrica del paciente conocer nuestros catéteres periféricos cortos, específicamente los catéteres, el calibre y obviamente qué volúmenes me va a entregar. Si yo quiero entregar volúmenes por arriba de 5,000, 6,000 mililitros en las primeras 8 horas, pues bueno, tendré que empezar a buscar catéteres que me entreguen estos volúmenes. Por ejemplo, un catéter 14 que me va a entregar alrededor de 240 mililitros por minuto, volúmenes catéter 16, 18, entonces vamos a empezar a disminuir de acuerdo al catéter. Lo importante es agarrar un catéter obviamente corto, de grueso calibre, que me entregue grandes volúmenes. Sin embargo, también va a depender de algo muy importante estos volúmenes sanguíneos o estos volúmenes de flujo. Y va a depender, de la longitud de este catéter y obviamente del diámetro. ¿A qué se refiere esto? A mayor longitud y menor diámetro, menos volumen voy a poder administrar en mi paciente. A menor longitud y mayor diámetro, pues obviamente voy a poder administrar mucho más volúmenes de paciente. Entonces, a esto voy que un paciente
Bueno, entonces, como les comentaba, pues va a depender precisamente tanto del diámetro como obviamente de la longitud del equipo, que entonces esto nos va a generar precisamente los volúmenes. Sin embargo, puedo tener también una bomba de infusión, que eso me va a generar obviamente mucha más presión y podré contribuir precisamente a la administración. Hay que conocer precisamente los vasos sanguíneos también para determinar qué tipo de calibre del vaso tengo, qué tipo de catéter voy a poder utilizar en él, el diámetro y obviamente el flujo que voy a poder realizar con él. Nunca tenerle miedo precisamente a utilizar algunas venas. Obviamente hay algunos datos en algunos algoritmos de reanimación avanzada y precisamente el paciente en estado crítico nos habla precisamente de la obtención de accesos gruesos de grueso calibre y hablando precisamente de la yugular, incluso los intraóseos. ¿Qué vamos a empezar entonces a realizar con nuestro paciente? La valoración de la vía aérea, administrar oxígeno si es necesario, la reanimación hídrica, que es como parte de la estabilidad inicial, como las reglas que ya vimos, y precisamente garantizando que sea un volémico respondedor, garantizar adecuada perfusión renal, vacunación antitetánica obligatoria, precisamente evitando, para tratar de, como profilaxis, evitar la tetania y obviamente una parálisis respiratoria. Nos dice que se recomienda la toma de electrocardiogramas seriados en busca de arritmias, y signos de isquemia durante las primeras 24 horas del ingreso del paciente. Puede presentar gran cantidad de arritmias a este paciente, va a presentar gran cantidad de arritmias, probablemente es una descarga eléctrica, va a tener obviamente daños de isquemia miocárdico, puede tener daños de conductibilidad y entonces por eso es importante la toma de electrocardiogramas seriados. Hay que tener pruebas de funcionamiento renal, obviamente electrolitos, función hepática, gases arteriales, uroanálisis como tal. El manejo de heridas, obviamente ya hablamos del manejo de enfriamiento por medio de clínica de heridas, por medio de cirugía en casos de lavados mecánicos que tengan que generarse. Se debe de realizar, obviamente, el tejido desvitalizado a las 72 horas ocurridas la quemadura. La fasciotomía hace parte del manejo del síndrome compartimental, que ya lo veía la maestra anteriormente, es importante en esa parte. Es aquí fundamental la parte de la vía aérea, verificar la permeabilidad de la vía aérea. Obviamente son pacientes que pueden quedarse inconscientes, entonces tengo que poner la permeabilidad de la vía aérea. Y ojo, cuando hablo de permeabilidad de la vía aérea únicamente lo puedo hacer con la pura posición dilatal. Sin embargo, si es necesario, si el paciente está inconsciente, tengo que utilizar algunos dispositivos de permeabilidad de la vía aérea como orofaringios, que no van a fijar como tal, pero van a permeabilizar como que, pues obviamente la cánula de Guedel, las cánulas orofaringias o nasofaringias, que me va a ayudar. Es importante la respiración, el ABC en la valoración de estos pacientes, como tal respiración, no solo es que el paciente respire, sino que tenga una adecuada respiración. O sea, una cosa es que el paciente ventile, que tenga entrada y salida de aire, pero una cosa es que esté respirando adecuadamente. Entonces, tengo que hacer esta valoración. Si es necesario, pues entonces procederé a procesos invasivos para la fijación de la vía aérea, como con cualquier dispositivo supraglótico que ustedes gusten y manden. Puede ser dispositivos de cánulas orotraqueales, puede ser mascarillas laringeas, puede ser combitubo, puede ser incluso por ahí procedimientos quirúrgicos como traqueostomía, cricoidotomía, ventilación en jet, puede ser todos estos tipos de dispositivos que me garanticen una adecuada ventilación y obviamente una adecuada respiración. Vamos a buscar la parte de circulación. El paciente quemado siempre va a generar shock hipovolémico, por lo que hay que valorar la presencia de shock o hipoperfusión tisular. La evaluación primaria debemos identificar siempre signos de inhalación de humo, búsqueda de lesiones traumáticas asociadas, determinar la profundidad y extensión de las quemaduras. Si hay inhalación de humo, obviamente puede ser un deterioro gaseoso. Siempre va a haber deterioro gaseoso por intoxicación por humo. Parece que el dióxido de carbono es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno y entonces va a generar muchas alteraciones como tal. En caso que mi paciente tenga intoxicación por dióxido de carbono por humo, no creamos todo lo que nos dice el oxímetro. El oxímetro que nos dé resultado por una intoxicación por humo no es fiable. Tendremos que buscar precisamente los gases arteriales. La parte circulatoria del paciente, tiene que haber esta parte circulatoria como tal para mantener una adecuada oxigenación. Si no tengo una adecuada circulación, de nada me sirve una adecuada ventilación, no me está sirviendo de nada. Tengo que mantener los dos, circulación y ventilación, para la oxigenación tisular como tal y evitar la muerte del mismo. Excepto las quemaduras leves, siempre se va a solicitar una analítica completa con hemograma, bioquímica que incluye obviamente, como dijimos, función renal, creatokinasa, la CPK y enzimas cardíacas por la lesión cardíaca que dijimos que puede llegar a tener al inicio y obviamente puede ser posterior a eso, y vamos a pedir nuestras enzimas cardíacas seriadas dependiendo del tiempo de evolución del paciente. Nuestras gasometrías arteriales, obviamente pues, buscando precisamente porque hay inhalación de dióxido de carbono por humo, un test de coagulación, test de embarazo en mujeres de edad fértil, eso es obviamente fundamental en todas edades fértiles, y también solicitar un electrocardiograma y radiografía de tórax buscando alguna lesión como tal. La oxigenoterapia nos habla de mascarilla de alto flujo, salvo obviamente pequeños quemados o que no tengan datos de desaturación y datos de hipoxemia. 2 vías venosas periféricas, específicamente si podemos una con catéter 14, catéter 18, catéter 16 o catéter 14 que sean cortos y de grueso calibre, es lo necesario para empezar a recurrir al manejo de reanimación hídrica.
Repito, a esto también hay que agregarle si puedo manejar también por ahí catéteres de inserción ósea, en caso que no tenga una. La inserción ósea es una vía muy buena precisamente a nivel de cabeza de húmero, precisamente para la realización de reanimaciones en paciente crítico. Sondaje vesical, precisamente garantizando precisamente la diuresis a 1 mililitro kilo hora en adultos, y bueno, eso es lo que vamos a manejar precisamente en nuestro manejo de paciente. En lo que calculamos nuestro Parkland, en lo que calculamos nuestra superficie corporal quemada, yo voy a obtener un acceso venoso con un catéter de grueso calibre y le voy a poner por lo menos un Ringer lactato de 500 mililitros para 30 minutos, en lo que hago todos mis cálculos de la superficie corporal quemada. Todo paciente que haya quemado, bueno, iniciaremos con esta reposición. Hay que tener una monitorización cardíaca y pulsioximetría, obviamente analgesia con opioides preferentemente, control de ansiedad y agitación, profilaxis de úlcera por el estrés, profilaxis con antitoxina tetránica, como dijimos, profilaxis antimicrobiana. Nos habla que no está indicada antibiótico profiláctica. Lo ideal es que el paciente gran quemado se haga cultivos por parte de epidemiología y a las 72 horas, bueno, poder saber cuál es la bacteria ideal, la bacteria que presente, y ahí iniciar la antibiótico-terapia ideal. Algunos algoritmos nos hablan de esta manera. Nos dice que obviamente el paciente va a presentar algunos procesos de fiebre, pero es normal por el proceso de respuesta inflamatoria sistémica que va a presentar como un CIRS. En quemaduras circulares, como dijimos, profundas extremidades, el tórax y cuello, se debe practicar una escaratomía y obviamente unas fasciotomías como tal. Algunos puntos clave: todo paciente quemado se considera crítico o potencialmente crítico y así se debe de tratar como tal. La profundidad, la extensión y localización de las quemaduras, junto con otros factores como la edad, la comorbilidad y del paciente, ayudan a estimar su gravedad. Si tiene alguna comorbilidad, las edades obviamente extremas, tanto adultos mayores como niños, van a ser un factor fundamental para la gravedad del mismo. Además de los tratamientos específicos que ya dijimos anteriormente, el tratamiento de elección es el aporte de fluidos y principalmente van a ir con lactato de Ringer. Dentro de esos procesos, y bueno, este es otro tema mucho más extenso que se podría abordar en otro tema, en otra ocasión, estos pacientes llegan a presentar algo que se llama un síndrome de la onda J, que bueno, está caracterizado una onda J prominente acompañada de una elevación del segmento ST en ausencia de una enfermedad cardíaca estructural anterior. E incluye el síndrome benigno de la repolarización precoz o los síndromes antiarritmogénicos de Brugada, y que bueno, es de la fibrilación ventricular idiopática. Entonces, este síndrome es uno de los que empieza a tener mucho más relevancia en los pacientes por arco eléctrico, que empieza a presentar durante el proceso. Lo puede presentar en el momento que nos llegue, en el momento del accidente, o incluso nos puede presentar 24 horas. Algunos autores nos hablan que puede presentarlo incluso hasta 6 meses posterior. Por eso es importante la toma de electrocardiograma serial o monitorización como tal de electrocardiograma, porque puede empezar este síndrome .J, y el problema es que esto va a desencadenar una taquicardia ventricular con o sin pulso, o directamente una fibrilación ventricular con el paciente. Entonces, estos son de las alteraciones que va a tener precisamente nuestros pacientes. Como tal, les dejo este pensamiento, no recordarlo, que nos decía Florence Nightingale, que le debo el éxito a esto: a nunca di ni acepté ninguna excusa. El que estemos en un área hospitalaria, no puedo dar excusas de que no lo sé hacer, no lo puedo hacer. Para eso nos tenemos que preparar, para eso estamos aquí, y para eso podemos enseñar, pero también aprender. Siempre tengo que aprender primero para poder enseñar, y somos un círculo que podemos llegar a crecer mucho juntos. De antemano, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, felicidades por el evento, un abrazo a algunos amigos que vi ahí de México, como el maestro Manuel Arroniz, la maestra Berenice Periáñez. Un gusto coincidir con todos ustedes, y un abrazo desde Chiapas, México, y espero nos volvamos a ver pronto. Saludos y quedo a la orden.